Hola a todos y todas. Esta es la última clase del módulo de aminoácidos y péptidos. En esta clase vamos a hablar del enlace peptídico y de los péptidos. Como objetivos de aprendizaje de la clase, ahora vamos a conocer qué son los péptidos, cuáles son sus características generales y vamos a comentar algunas de las funciones de estos péptidos. Entonces, ¿qué es un péptido? El péptido se origina por la unión de dos o más aminoácidos y esta unión se da a través de enlaces peptídicos, que es un enlace tipo amina covalente. ¿Cómo se forma? Se forma por la unión, ¿cierto?, del grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido, y en esta unión se libera una molécula de agua, como podemos ver acá, ¿cierto? Y en este esquema acá arriba. Ahora, no sé si recuerdan cuando hicimos el ejercicio de determinación de punto isoeléctrico del péptido, yo les decía que una característica importante que había que tener en cuenta para calcular el punto isoeléctrico de péptidos es que no existen, ¿cierto?, en la cadena polipeptídica grupos carboxilo y aminos en el alfa, ¿cierto?, en estas cadenas, porque claramente estos son utilizados para realizar el enlace peptídico. Por último, quisiera señalarles que los aminoácidos que están formando la cadena polipeptídica se denominan residuos. De esa manera nosotros podemos diferenciarlos de sus formas libres. También el enlace peptídico tiene características de doble enlace parcial, y esto se debe a resonancia. Entonces existen electrones que están deslocalizados, ¿cierto?, en torno a el enlace, a los átomos, ¿cierto?, que están formando este enlace. Así, y debido a las características electronegativas de los átomos que están formando estos enlaces, vamos a tener un 60%, ¿cierto?, del tiempo que va a formar un doble enlace, el grupo carbonilo, ¿cierto?, y un 40% que vamos a tener esta especie, que vemos acá en el esquema. Ahora, claramente, al tener esta característica de doble enlace, el enlace peptídico va a tener características intermedias en términos de distancia, ¿cierto?, interatómica entre un enlace sencillo y un enlace doble. Ahora, esta resonancia, ¿cierto?, que tiene el enlace peptídico, o estas características de doble enlace parcial, también lo hace muy rígido. Este enlace no gira. Y esto, en consecuencia, también lleva a que tanto los átomos que están formando el enlace peptídico como los carbonos alfa de los extremos van a estar en un mismo plano. Esto también se denomina un enlace planar. Ahora, nosotros podemos también definir, ¿cierto?, la cadena polipeptídica como un conjunto de planos, ¿cierto? La base, en el fondo, de la cadena polipeptídica va a ser esta estructura que está acá, que va a ser repetida, ¿cierto? Estos planos que están acá son siempre los mismos. Y nosotros denominamos esto esqueleto, o conocemos esto como esqueleto o cadena principal. Esqueleto polipeptídico o cadena principal. Y tenemos una parte variable, ¿cierto?, de la cadena polipeptídica que corresponde a las cadenas laterales, ¿cierto?, o grupos radicales de cada aminoácido. Por último, quisiera contarles que tenemos este conjunto de planos, pero los enlaces simples que está formando el carbono alfa para ambos costados, estos sí tienen libertad de rotación y se denominan phi o si de acuerdo a si el carbono, ¿cierto?, está formando el enlace con el nitrógeno o con el carbono del grupo carbonilo. De acuerdo a la disposición del carbono alfa, entre un residuo y el otro, nosotros vamos a distinguir diferentes tipos de configuraciones. Si, por ejemplo, tenemos que los carbonos alfa de un residuo y otro están en el mismo lado, como vemos en esta parte del esquema, ¿cierto? Carbono alfa acá, al mismo lado. En ese caso, nosotros vamos a hablar de una conformación cis. Y vamos a tener una conformación trans cuando los carbonos alfa estén situados en lados opuestos, ¿cierto?, o distintos.
Ahora, generalmente tenemos que la configuración en trans es la que es favorecida. La mayoría de los residuos aminoácidos van a estar en la configuración trans. Sin embargo, existen excepciones como lo es, por ejemplo, los enlaces prolina y otro aminoácido, que eso se favorecen en la forma cis. Ustedes tienen que recordar que la prolina como aminoácido tenía una estructura particular, ¿cierto? Su cadena lateral estaba formando un ciclo con el carbono alfa y en este caso este aminoácido en particular, entonces por sus características va a tener una conformación cis favorecida. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Los enlaces simples que están en torno o que están siendo formados por el carbono alfa van a poder rotar, ¿cierto? Estos enlaces simples que están acá. Y podemos describir dos ángulos de torsión, ya dependiendo de el enlace. Tenemos el ángulo phi, ¿cierto? Que va a corresponder al enlace que se forma entre el carbono alfa, ¿cierto? Y el nitrógeno del grupo amino, ¿cierto? Que está formando luego el enlace peptídico. Y tenemos el ángulo psi, que corresponde al carbono alfa y el carbono del grupo carbonilo, que está acá. Aquí podemos ver en esta pequeña película, ¿cierto? Podemos ver cómo va rotando y en este caso enfocado en el ángulo phi, ¿cierto? Aquí tenemos lo mismo, el enlace peptídico acá, los dos en un plano, de hecho se ve ahora mejor, ¿cierto? Están en un plano y la rotación, ¿cierto? De acuerdo a los grados que está determinado acá. Entonces así va rotando en el fondo y esto es simultáneo, o sea, puede rotar para un lado y para el otro. Ahora, claramente, como estos ángulos de rotación van a determinar en el fondo la conformación estructural de la proteína, ¿cierto? Porque al girar esto va a tener una disposición estructural 3D distinta. Si nosotros conocemos en la cadena polipeptídica todos los ángulos, todos los valores de tanto del ángulo de rotación phi como psi, nosotros podemos entonces conocer la conformación de la cadena polipeptídica, la conformación estructural de la cadena polipeptídica. Ahora, esto no es tan libre, vamos a decir, porque la realidad es que los valores que tomen estos ángulos de rotación, ¿cierto? De torsión, van a estar determinados por los átomos, los grupos laterales, los grupos que estén componiendo las cadenas laterales de los aminoácidos, porque en el fondo se tienen que evitar ciertos posibles impedimentos estéricos. Y esto, de hecho, un investigador indio en el 1963 determinó cuáles son todas las combinaciones y cuáles de ellas son posibles en realidad, impidiendo cierto aquellos choques estéricos que puedan haber. Y estos valores de torsión él los visualizó en un gráfico que hoy en día nosotros conocemos como el gráfico de Ramachandran, donde en este gráfico se pueden observar todos los posibles grados de rotación permitidos, ¿cierto?, para los aminoácidos en una cadena polipeptídica, tanto en uno o en el otro ángulo de torsión. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las regiones que son verde oscuro son regiones que son favorecidas. En este caso, estos ángulos, ¿cierto?, van a ser ángulos de rotación favorecidas. Y las regiones verde claro van a ser regiones fronteras. O sea, pasan, pero estas regiones son un poco más restrictivas. Otro aspecto importante es que los péptidos, ¿cierto? Estas cadenas polipeptídicas tienen direccionalidad. Nosotros hablamos que las cadenas tienen cierta polaridad y tienen cierta polaridad porque los extremos son distintos. Vamos a tener cierto en el comienzo de la proteína un extremo que va a contener cierto un grupo amino y en el término de la proteína, y esto es por convención, vamos a tener un grupo carboxilo. Entonces, aquí en este caso, como les decía yo anteriormente, no tenemos grupos amino ni grupos carboxilo entre los residuos, ¿cierto?, que forman la cadena, a excepción de los residuos que están al comienzo y al final, que ellos sí, ¿cierto?, conservan sus grupos. Ahora, en términos generales, entonces, el primer residuo va a ser el residuo que contenga el amino terminal o N-terminal.
Y el último residuo va a ser el residuo que contenga el carboxilo terminal, ¿cierto? Como se ve acá. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es súper importante porque la direccionalidad de los péptidos también influye en la función. O sea, por ejemplo, este péptido que está acá se llama leuencefalina y tiene, ¿cierto?, esta secuencia. Sin embargo, si nosotros, bueno, y es importante, ¿cierto?, porque modula la sensación de dolor. Sin embargo, si nosotros construimos un péptido sintético que tenga la secuencia inversa, o sea, la misma secuencia, pero que el orden sea inverso, entonces que la leucina en este caso sea no carboxilo terminal, sino que amino terminal y así sucesivamente, este péptido sintético no tiene ninguna función. No tiene ninguna función con respecto a la modulación del dolor. Entonces es súper importante tener en cuenta que los péptidos tienen direccionalidad y esa direccionalidad también va a estar asociada a la función del péptido. Ahora, dependiendo del número de residuos que esté formando el péptido, este péptido se va a llamar de una manera distinta. Péptidos que estén formados entre 2 a 10 residuos, nosotros los conocemos como oligopéptidos, como es por ejemplo el caso de este ejemplo acá, que es un oligopéptido formado por 4 residuos, o se denominaría un tetrapéptido. Péptidos que estén formados de 10 a 50 residuos se denominan polipéptidos. Y las proteínas, como tales, son péptidos formados por 50 o más residuos. Ahora, en términos de masa, ¿cierto? Un aminoácido promedio tiene una masa molecular de 110 gramos mol. Y las proteínas en su mayoría van a estar formadas entre 50 residuos y 2000 residuos. Por último, la masa de las proteínas se expresa en Dalton. Por último, quisiera contarles de las funciones de los péptidos. De hecho, muchos péptidos tienen funciones fisiológicas súper importantes en el cuerpo y algunos incluso están asociados a patogenicidad. Ahora, por ejemplo, tenemos péptidos que tienen funciones hormonales. Si por ejemplo las insulinas, ustedes ven acá la estructura de esta hormona, ¿cierto? Básicamente son dos cadenas peptídicas de 21 y 30 aminoácidos que están unidas por puentes disulfuros. O sea, aquí los residuos cisteína, ¿cierto?, de cisteína son importantes para la estabilización de esta hormona y la actividad en realidad de esta hormona. Hay algunos péptidos, por ejemplo, que tienen funciones neurotransmisoras. La encefalina, por ejemplo, que tiene 5 aminoácidos, está asociada a la sensación de dolor, va a regular la sensación de dolor. Y algunas otras hormonas también, por ejemplo la vasopresina o la oxitocina, ¿cierto?, están asociadas a la función renal, ¿cierto?, a la reabsorción de agua y por ejemplo contracciones, como por ejemplo las contracciones uterinas que son tan necesarias para el parto. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de esta cápsula y como tarea quisiera dejarles 3 actividades. La primera corresponde al desarrollo de una tarea voluntaria que consiste en crear un mapa mental o conceptual de toda la materia que hemos visto, integrando toda esta materia. La segunda actividad corresponde a revisar todo el material complementario que les he dejado a lo largo del módulo y además resolver el seminario. La tercera actividad corresponde a realizar una evaluación formativa, que quiere decir que esta evaluación no tiene nota. Y esta evaluación formativa la van a encontrar en la plataforma Bioeduca. La idea es que ustedes desarrollen la evaluación formativa número 1, que está asociada a la temática aminoácidos y péptidos. Todas las instrucciones para conectarse y acceder a esta plataforma la encontrarán en una página seguida al seminario. Espero que les haya gustado todo el material y nos vemos en el próximo módulo.